Bendiciones, mis amados. Bienvenidos a este servicio de adoración al Señor en el día que el Señor ha hecho. Nos gozamos y alegramos en Él y esperamos que ha tenido usted una muy bendecida semana y esté dispuesto a presentar al Señor en este día su mente, su cuerpo, sus pensamientos, todo su ser, para que rindamos adoración al Señor. Así de que bienvenidos para este servicio de oración de nuestra congregación, la Iglesia Presbiteriana Cumberland Ebenezer de Chicago. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Así de que nos gozamos que nos esté acompañando. Le damos gracias a Dios por su vida y rogamos para que esta experiencia, estos momentos que usted pueda dedicar a escuchar este servicio sean para bendición en su vida, que la palabra expuesta sea para crecimiento, sea para edificación, sea para su beneficio total. Así de que bienvenidos en el día de hoy. Solamente quiero recordar a los hermanos sus compromisos con la iglesia. Recuerden que seguimos funcionando a pesar de la situación que vivimos. Entonces les animo para que parte de la adoración sea el cumplimiento de sus compromisos con el Señor y con la iglesia. En mi lista no tengo a ninguno aquí que esté cumpliendo años. Si hay alguno que está cumpliendo años y yo no lo sé, pues bendiciones del Señor en este día. Recordamos a los enfermos, continuamos en nuestra lista a la hermana Eunice, también a Flor Leiva y también cualquier otro que esté enfermo y que no sepamos. Rogamos para que la mano del Señor esté con ustedes y esté poniendo esa mano sobre su vida, sobre su necesidad, y el Señor pueda socorrer. Vamos a orar y pedir la acción del Señor en la vida de cada uno de nosotros, en su vida, en la vida de los que están enfermos y de aquellos que tienen necesidades especiales. Entonces, oremos. Señor de la gloria, estamos aquí delante de ti, Señor, para ofrecer adoración a ti. Y Señor, queremos recordar a aquellos que por diversas razones están afligidos, Señor, ya sea de salud, ya sea por razones de carencia material, por carencia afectiva, por relaciones familiares o personales quebrantadas. Señor, estamos rogando para que tú tomes acción, para que tú actúes, Señor, en la vida de tu pueblo, Señor, en estos tiempos de necesidad, que tú des claridad en las decisiones que se tomen, que tú, Señor, estés dando sabiduría a cada vida, a cada persona, a cada hermano, para saber cuál es la mejor manera y la manera más apropiada de vivir de acuerdo a tu voluntad. Intercedemos por aquellos, Señor, que están necesitados, en especial a los enfermos. Seguimos recordando a Eunice y también, Señor, a Flor Leiva y a Gloria García. Seguimos intercediendo, Señor, por la salud de ella. También, Señor, oramos por aquellos quienes han perdido familiares en estos días, para que tú, Señor, traigas consuelo y restaures la vida y la armonía y la normalidad de tantos aquellos que se duelen, Señor, por la falta de sus seres queridos, especialmente por aquellos que han sido afectados por esta pandemia. En todo lugar del mundo, Señor, siguen habiendo víctimas que han sucumbido, Señor, ante este mal. Rogamos, Señor, por sus familias, rogamos por aquellos que están enfermos, para que puedan hallar recuperación. Y, Señor, protege y guarda a tu pueblo en este tiempo. Que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ver, a pesar de las circunstancias, la manifestación tuya, el poder tuyo, Señor, en toda acción. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar el canto de gratitud al Señor. Gracias, oh Señor, por escucharnos hoy, por tu presencia aquí.
Vamos a leer el llamamiento a la adoración. Dice así: si digo ciertamente las tinieblas me envuelven, o si la luz en torno a mí parece noche, en ti, Señor, ni aun las tinieblas son oscuras. en ti, oh Dios, la noche brilla como el día. Te alabamos, oh Dios, pues maravillosamente nos has formado. Maravillosas son tus obras y nuestra alma lo sabe muy bien. Aleluya. Vamos a entonar algunas alabanzas y nuevamente damos gracias a la hermana Olga y también a la pequeña, joven Michelle, que ha querido colaborar con esta forma de adoración. Seguimos con el himno Fuente de la Vida Eterna, 3:29. Fuente de la vida eterna y de toda tentación, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que buscar viniste, porque les tuviste un amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Cállanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Amén. Cantemos el himno Cristo, nombre glorioso, el número 151. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. El primer texto de la Escritura viene del libro de Romanos, el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, y vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 14. Pongamos cuidadosa atención a estas palabras preciosas de Pablo para los creyentes en Roma. No tengas deudas pendientes con nadie a no ser de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso,
Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y propongamos la armadura de la luz. Y pongámonos, la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revistas en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a gozarnos en otro par de alabanzas ahora. Seguimos con el himno Solamente en Cristo, el número 328. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. De San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Cantemos el himno Yo sé a quién he creído, el número 344. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué oro la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni sé cómo obra en el corazón creando fe en el Salvador. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte deba pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. La segunda lección de la Escritura viene del libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Y esta es la narración de la Pascua, de la institución de la Pascua entre los judíos.
Éxodo capítulo 12, dice así la palabra del Señor. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el 10º día de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en el que la comunidad de Israel en pleno los sacrificará al caer la noche. Tomará luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré a muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así que cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es el día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Esta es la palabra del Señor. El mensaje para hoy, mis hermanos, está titulado La vigencia de la Pascua hoy. Y así como hemos oído el texto de Éxodo que nos regala el leccionario para el día de hoy, he querido que lo tomemos y juntos repasemos este texto, no solamente como una narrativa histórica bíblica, pero para que miremos las implicaciones que esa acción de Dios sobre el pueblo de Israel fueron tan determinantes para el pueblo de Israel como también lo deben ser de determinantes para nosotros hoy en día. Cuando hablamos de vigencia, significa que aún es real esa experiencia de la Pascua que experimentaron los israelitas. La realidad de la relación con Dios es todavía vigente para nosotros, el nuevo pueblo de Israel. Y en estos días y en estos tiempos que vivimos, necesitamos la reafirmación que representó la Pascua para el pueblo de Israel, la acción de Dios en la situación que ellos estaban viviendo de esclavitud, de dominación, de oprobio. Y la Pascua es un nuevo principio para el pueblo de Israel, especialmente en su relación con Dios. Por eso Dios quiso de manera específica ponerla en la mente y en el corazón del pueblo. Y lo que quiero que veamos en el día de hoy, mis hermanos, es la relación que hay con lo que nosotros celebramos como Pascua, que es la celebración
de la redención y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la incidencia que eso tiene para cada uno de nosotros como pueblo, como pueblo de Dios en el tiempo presente. La Pascua es un recuerdo de liberación para los judíos. En el Antiguo Testamento era específicamente para los judíos porque los estaba liberando de la esclavitud de Egipto, pero en el tiempo presente la Pascua es un recuerdo de liberación para los cristianos de hoy en día y de siempre en la historia de la iglesia cristiana por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, por la liberación que nos dio en el pecado. Sigue siendo vigente la Pascua en la persona de Cristo. La Pascua es una conexión constante y de experiencia de la vida del pueblo de Dios en su relación con Dios. Y es una conexión constante de lo que la palabra de Dios dice hoy, dijo antes, y la manera como se refleja para el futuro. Porque en la antigüedad, cuando vemos estos detalles tan específicos, tan detallados de las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel seguramente no entendía, quizás algunas de ellas no las entendía en el momento, algunas de ellas fueron reveladas después, hoy nosotros conocemos muchas de ellas y aún todavía hay algunas que son un poco oscuras de estas instrucciones. De alguna manera tienen una conexión tan directa con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, los invito para que miremos juntos estos detalles de la Pascua y reflexionemos sobre eso en nuestra experiencia de hoy. En primera instancia, el propósito de la Pascua para los judíos, Dios quería de alguna manera fijar en el pensamiento del pueblo de Israel, en la historia, en la cultura, en la religión, en la mentalidad misma del pueblo, quería fijar ese evento como uno de los más importantes. Y así empieza el texto diciendo, este va a ser el día más importante. ¿Sí? Este mes será el más importante para ustedes, pues será el primer mes del año. Ese es el primer mes del año para el pueblo judío, no necesariamente nuestro primer mes del año en el calendario moderno de Occidente o calendario gregoriano. En realidad el primer mes, el mes de Nasán del calendario judío es más o menos marzo, abril, dependiendo de el ciclo, porque el número de días del año judío en relación al calendario gregoriano hay una cierta disparidad y entonces las fechas no coinciden en todos los años, obviamente. Pero el punto aquí importante, trascendental, es que Dios quiere fijar este evento de la Pascua, porque fue un evento trascendental en la historia del pueblo de Israel. Quiere fijarlo en su mente, en su cultura, en la historia de su religión, pero que el pueblo de Israel pueda siempre recordar qué sucedió. Y una de las cosas que más adelante el Señor le instruye a Moisés y a Aarón para que la implementen con el pueblo de Israel es que esto va a conmemorarlo cada año. Y así ha sido a través de los siglos, ¿sí? en la comunidad judía. Y se celebra la Pascua y siempre hay una recordación de por qué se celebra de esta manera esta fiesta. Es una fiesta para los judíos. Y en la tradición judía siempre se cuenta, usualmente el más joven pregunta al resto de los congregados por qué es tan importante esta fecha. Y el mayor de los que estén congregados allí debe empezar a contar lo que sucedió.
fue un acto de liberación. En ese instante, el pueblo de Israel no sabía exactamente, pero ese sacrificio de un cordero, esa fue la instrucción que Dios le dio. Esto no se hacía antes. Se hacían sacrificios por los pecados, sacrificios a Dios, pero el situarlo en una fecha específica, en un mes específico, fue algo que se empezó a dar en ese momento, que era un preámbulo de la liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, de su liberación de Egipto, de que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Muchos no sabían que eso iba a suceder, pero Dios dio estas instrucciones tan precisas, tan detalladas. Había propósito en ellos, estaba cargado de simbolismos, pero la realidad es que muchos de los israelitas comunes y corrientes no se daban cuenta de que estaba pasando. Entonces, parte del propósito, a más de implementar y de fijar esta experiencia en la mentalidad del pueblo de Israel, el otro elemento importante que vemos allí, de estas instrucciones tan precisas que Dios le dio a Aarón y a Moisés, era en gran medida para medir la obediencia del pueblo, la fe que tenía en su líder y ese líder en el Dios que los estaba dirigiendo. Y esto es bien importante, porque hay una cantidad de cosas allí que muchos pueden decir: ay, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo así? Tengo que matar a un cordero y poner sangre en los dinteles de la puerta, en los postes de la puerta. ¿A quién se le antoja eso? Pero el pueblo de Israel, como comunidad, en solidaridad, lo hizo. Ellos no sabían que iban a ser salvados de la muerte, pero se les pidió hacer eso y lo hicieron, como comunidad. La palabra de Dios no registra ninguno protestando: ay, ¿cómo así que yo tengo que hacer esto? Como ocurren tantas protestas hoy, porque hay que usar una máscara para librarnos de este mal, o por lo menos protegernos de este mal, y cuestionamos a las autoridades. No, estos que nos quieren someter a todos, y hay toda clase de oposiciones. Pero piensen por un momento en la experiencia de Israel. Les está diciendo su líder Moisés y Aarón: esto es lo que vamos a hacer porque Dios nos mandó que lo íbamos a hacer así. Y se van a comer el cordero, se lo van a comer de pie, con su vestidura ceñida, con las sandalias puestas, ¿sí? Se lo van a comer deprisa, no debe sobrar nada. Cantidades de detalles en las que Dios intervino para mostrar estos detalles. Y como les digo, muchos de los israelitas no sabían qué estaba sucediendo, pero Dios estaba probando la obediencia y la fe del pueblo en ese instante. Nosotros conocemos la historia y repetimos la historia, pero a veces nos olvidamos de ponernos un poco en la mentalidad del hombre y de la mujer común del pueblo. Sí. Cuando viene el líder a decirle que haga todas estas cosas, ¿qué tanto estaríamos dispuestos a decir: sí, vamos a hacerlo? Es correcto. Hay propósito. Yo tengo fe, voy a obedecer. Pero desafortunadamente, cuando lo trasladamos a los tiempos presentes, hay muchas cosas que son para nuestra liberación, que Dios nos manda, cosas tan simples como el creer en la persona de Cristo, que nos va a librar de la muerte, que nos va a librar de la condenación eterna, y no creemos. Pero si miramos un detalle bien importante en esta experiencia, es que el pueblo de Israel fue solidario
actuó como una comunidad y todos hicieron de acuerdo como Dios les había mandado. Y por esa razón, sí, al hacer el sacrificio, al pintar los dinteles de la puerta y los postes de la puerta, cuando pasó el ángel del Señor, cobrando la vida de los primogénitos, de todos los habitantes de Egipto en aquella época, los israelitas fueron librados. Y la Escritura no menciona ningún caso de israelitas que se opusieron a eso. Todos obedecieron. Este es un ejemplo tremendo para ilustrar y para comparar. En situaciones en las que se necesita la solidaridad de la comunidad, en las que se necesita el actuar en apoyo al líder. Cuando este líder genuinamente representa la voz de Dios. Es una ilustración tremenda, sí. Pero fue para probar obediencia y para una prueba de confianza, de fe. Y el pueblo de Israel lo hizo. Y los beneficios de esa experiencia se tradujeron en, número 1, salvación de la muerte del primogénito. Número 2, liberación de su estado de esclavitud. Número 3, fueron llevados y dirigidos hacia una tierra prometida. Y especialmente en esa experiencia de liberación, Dios le dio al pueblo una identidad diferente. Y quiero que tengan en cuenta eso. Porque Dios los libró de la muerte. Dios los liberó de la esclavitud. Dios los llevó a la tierra prometida, pero especialmente, como en ningún momento antes, se identifica aquí a Israel como el pueblo escogido de Dios. Le da una identidad que la hace diferente de las otras naciones. Y la lleva a esa tierra prometida a ocupar un espacio, pero especialmente tener esa identidad del pueblo de Dios. De que ellos entendieran de que Dios los estaba dirigiendo a todos como una nación nueva. Y los iba a encaminar a un lugar, la tierra prometida. Pero aunque tuvieron la tierra prometida y aunque habitaron y formaron una región, más importante que eso fue su identidad, que los preservó por siglos y siglos, aún en el tiempo en que fueron despojados de su tierra. Dios les dio una identidad especial a Israel en el momento de la salida de Egipto, cuando fueron liberados de la esclavitud. Y yo quiero, mi hermano, mi hermana, que vaya pensando en esos detalles, porque eso se aplica a la experiencia de cada uno de nosotros, nuestra experiencia de vida. Porque el Señor, así como lo hizo con el pueblo de Israel, nos libra de la muerte. El Señor, así como hizo con el pueblo de Israel, nos da liberación del pecado. Porque el Señor, así como hizo con el pueblo de Israel, nos promete una nueva tierra y un nuevo cielo. Pero especialmente, así como hizo con el pueblo de Israel, nos da una identidad especial. Y esa identidad especial es la que nos tiene que ayudar y servir para lidiar con todas las situaciones que nos toca enfrentar en el tiempo en que estamos en este mundo. Esa identidad. Y la Pascua le dio al pueblo de Israel una nueva identidad que lo hizo diferente, que lo hizo como pueblo de Dios. ¿Entendieron los israelitas lo que estaba pasando? Posiblemente no. Posiblemente se figuraron y se dieron cuenta de eso tiempo después. Pero, aún así, en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel falló en darse cuenta
¿Cuál es la realidad real de la Pascua en el plan de Dios? Porque esa Pascua y esa liberación del pueblo de Israel de Egipto eran las primicias de lo que sería la redención y liberación que Dios nos iba a dar a nosotros en la persona de Cristo. Porque cuando el pueblo salió de Egipto y fue liberado y fueron camino de la tierra prometida, Dios hizo pacto con el pueblo y les dio leyes y les dio instrucciones para que las cumplieran y para que mantuvieran una buena relación con Dios. Pero el pueblo de Israel falló en seguir esas instrucciones que Dios le había dado. Y por eso en el plan de Dios se contemplaba una Pascua diferente, en la que el Cordero mismo, que representaba sacrificio y que derramaba su sangre y su vida, estaba en la persona de Cristo. Y por eso de manera simbólica, esa conexión tan tremenda de la palabra de Dios con los hechos de Dios. Jesús muere en ese tiempo de la Pascua también, cuando estaban celebrando, cuando viene a la tierra y cuando es condenado, Él celebra esa Pascua y celebra la Pascua en la tradición de los judíos con sus discípulos, y de una manera especial en los días que siguen a eso, Él se convierte en ese Cordero Pascual. Es sacrificado de la manera más humillante, en el oprobio más extremo, pero recordándonos que lo estaba haciendo por nosotros. Y por eso cuando se sienta a la mesa con sus discípulos, le vuelve a decir, como Dios le dijo al pueblo de Israel, hagan esto en memoria de mí. Y celebra la cena con los discípulos. Y así como Dios instituyó la Pascua con los judíos allá la noche anterior de la liberación, así Jesús implementa e institucionaliza la Santa Cena como un símbolo nuevo de la liberación que Dios le iba a dar al ser humano. Y se renueva ese pacto, que es un pacto de fe, de creer en ese Jesucristo que da su vida por nosotros. Y así se lo dice en su predicación y en su mensaje a todo aquel que lo quiere escuchar. Sí. La promesa de Dios de vida eterna. La promesa de que si se cree en Él, todo aquel que en Él creyere no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Y sigue la trascendencia de esa Pascua en la persona de Cristo. Y por eso la fe cristiana radica en un hecho grandioso en la persona de Cristo, pero demanda de nosotros un primer paso, y es un paso de fe y de obediencia, el de creer y en el arrepentirnos de nuestro vivir, de nuestro actuar, para vivir en la persona de Cristo, ser transformados en esa experiencia, darnos nueva identidad, así como Dios la dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el saber de que somos hijos e hijas de Dios, que nos hace diferente, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, pero por la misericordia de Dios. Somos pueblo de Dios cuando creemos en Jesucristo. La Pascua en Jesucristo sigue vigente, y por eso en el tiempo moderno, ahora, hoy, Dios te pide obediencia y Jesús te llama a creer. Jesús te llama a que tengas fe en Él,
Jesús te llama a perseverar en Él. Estos elementos preciosos de la Pascua judía trascienden al tiempo moderno. Nosotros no celebramos la Pascua así como la celebraron los judíos, con sacrificando un cordero, pero obedeciendo al Señor en un acto como la comunión, pero la comunión con el Señor es nuestra vida diaria, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con las personas alrededor nuestra. Eso refleja la liberación que Dios nos dio, reflejan la nueva vida que Dios nos dio, reflejan de manera especial que somos pueblo de Dios. No le deban a nadie nada en términos de las relaciones, como dice Pablo a los romanos. La única deuda que debemos tener los unos con los otros es amarnos unos a otros. Y retoma Pablo haciendo referencia a Romanos capítulo 13. Dice, todos estos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel siguen siendo vigentes también hoy. No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama al prójimo como a ti mismo. Esa es parte de la identidad nueva que Dios nos da como pueblo de Dios. No hay otra cosa, porque la Pascua sigue vigente en Jesucristo. Y tú debes responder a esa vigencia de la Pascua. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo que no pudieron los israelitas con cantidades de mandamientos, podemos hacerlo en el tiempo presente, cuando creemos y cuando damos nuestra vida al Señor Jesucristo. Y reconocemos que Jesucristo es Dios en nosotros. Y que está listo para oír a todo aquel que clama a Él. Y que quiere cambiar su vida en Él. Y que quiere confiar. Vivimos tiempos de circunstancias difíciles. Pero la fe y la fe en Jesucristo es el recurso que nos tiene que ayudar a seguir y salir adelante. Es nuestra fe y el estar convencido de la identidad especial que tenemos en Cristo, que nos tiene que dar la valentía, la paciencia, los recursos que necesitamos para enfrentar a la situación que vivimos hoy y a cualquier situación que pueda venir. Porque nada, como dice la Escritura, y el mismo Pablo dice, nada nos puede separar del amor del Señor. Nada va a deshacer ese nexo, esa conexión de Dios con nosotros, si realmente hemos confiado, si hemos creído genuinamente. Y el Señor te llama a confiar y a creer genuinamente, para aprovechar esa identidad que tú tienes como hijo de Dios, como hija de Dios. Vivir en la esperanza de esa tierra prometida, pero mientras tanto, mientras atravesamos este desierto, saber de que Dios va a ser el suministro que hizo para el pueblo de Israel, que va a haber maná para todos los días, que va a haber codornices para todos los días, y que cada día va a ser el Señor la provisión necesaria, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero no seamos ingratos como el pueblo de Israel. Dios proveyó y cuidó en esa travesía del desierto hacia la tierra prometida. Y vivimos en tiempos de desierto, mis hermanos y mis hermanas. Pero confiemos, acerquémonos al Señor con la seguridad de que Él nos ayuda a atravesar este tiempo de desierto hasta que podamos disfrutar de la tierra prometida que Él nos dio, del lugar celestial. Pero mientras tanto, aunque no tengamos
lugar geográfico especial para el reino de Dios, vivamos las bendiciones del reino de Dios. La Pascua sigue siendo vigente para ti, para mí, para todos, en la persona de Cristo. En Cristo hay renovación, hay cambio, hay transformación, hay identidad nueva. Así de que yo les desafío, mis hermanos, en esta corta reflexión, para que pensemos de qué manera la Pascua de Cristo es real en mi vida. Si obedezco, si creo, si hay fe en mí, o me ha apartado, es la oportunidad para reconciliarnos con el Señor. Y yo lo animo para que busque del Señor ahora, si te has apartado del Señor por cualquier circunstancia. Recuerda que tú has sido llamado a ser parte de ese pueblo de Dios. En ese pueblo de Dios no hay acepción de personas, no hay discriminación, porque Dios ha creado un pueblo para su gloria en todos aquellos que creen y confiesan a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos. Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios, por la refrescante acción de tu palabra, Señor, por la reafirmación constante que nos da a través de la fe y de tus palabras, Señor. Y yo te ruego que sea real para mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. Hay vida nueva, hay vida abundante, hay siempre vida en el Señor. Te ruego, Señor, que te manifiestes en poder en cada situación personal. Tú sabes las circunstancias, tú sabes, Señor, cuáles son las limitaciones de cada uno. Y, Señor, tú estás por encima de cualquier límite. Bendice, Señor, a tu pueblo que te escucha ahora. En Cristo Jesús. Amén. Es el día del Señor y en especial hoy celebramos la Santa Cena. Y quiero que cuando nos acerquemos a participar de estos elementos, allá en su casa o donde quiera que esté, mientras tomo del pan y del fruto de la vid, piense en la realidad de la Pascua para usted. Sigue siendo real, sigue siendo vigente. Acerquémonos al Señor, pensando de que Jesús es el Cordero Pascual y de que en Él hay nueva vida. Vamos a oír un canto y después tenemos la celebración de la Santa Cena. Como respuesta en fe, vamos a cantar el himno Hoy venimos cual hermanos, el número 520. En memoria de su muerte
Hoy es un día muy especial, mis hermanos, porque celebramos nuestra fe, porque celebramos la liberación que nos dio Cristo al morir por nosotros y traer vida nueva para cada uno de nosotros. Él nos pidió que cada vez que nos reuniéramos y partiéramos del pan y tomáramos del fruto de la vid, recordáramos que todo lo hizo el Señor por nosotros, que hagamos esto en memoria del Señor, y eso hacemos en el día de hoy. Mis hermanos, este es el glorioso banquete del pueblo del Señor, y el Señor invita a su mesa a quienes le aman, a quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz con los demás. Confesemos, por tanto, nuestros pecados delante de Dios en presencia los unos de los otros. Y aunque no estamos en presencia los unos de los otros, yo lo invito para que allí en su casa o en el lugar en que esté tenga este momento de reflexión, de contrición, y se presente delante del Señor con estas palabras. Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado de todo corazón. No hemos hecho tu voluntad. Hemos violado tu ley. Nos hemos rebelado contra tu amor. No hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos, Señor, que nos perdones. Libéranos para que te sirvamos con gozo mediante nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Mis hermanos, estas son las buenas noticias que nos da el Evangelio de Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuestros pecados son perdonados en el nombre de Jesucristo. Así de que, mis hermanos, este es el glorioso banquete del pueblo del Señor, y ellos vendrán del este, del oeste, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. De acuerdo al Evangelio de Lucas, cuando nos narraba el pasaje en el que después de la resurrección Jesús iba con los discípulos camino a Emaús, ellos no le reconocían, ellos no sabían con quién estaban conversando, pero al llegar la tarde se reunieron en este lugar y allí se sentaron a comer. Dice el Evangelio de Lucas que cuando el Señor resucitado estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Y dice, entonces los ojos de ellos fueron abiertos y ellos le reconocieron. Que nosotros podamos reconocer la presencia del Señor en medio de nosotros al celebrar este acto especial, este acto precioso en que recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, la nueva identidad que el Señor nos dio. Esta es la mesa del Señor, y nuestro Señor invita a quienes creen en Él, le confiesan como su Señor y Salvador y han sido bautizados cristianamente a participar de este glorioso banquete espiritual que Él mismo ha preparado para todos nosotros. Dice en la carta a los Corintios el apóstol Pablo, les dice acerca de la Santa Cena y lo importante y lo importante que es este evento para la iglesia, para la congregación, pero también es importante de que nosotros, al pensar en ese evento, nos presentemos delante del Señor de una manera digna. Sí. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así de que cuando hicimos esta oración de perdón, de confesión, de contrición, espero en el Señor que haya sido un acto sincero delante del Señor para presentarnos en la misericordia del Señor, dignos delante de Él y participar de este evento precioso. Vamos a orar. Señor, en estos momentos ponemos delante de ti estos elementos que tú has bendecido, que son fruto del trabajo y del esfuerzo humano, el pan y el fruto de la vid, y Señor, de una manera especial se convierten en símbolos de tu sangre derramada por nosotros, del pan, Señor, que
es fruto de nuestro alimento diario, se convierten en símbolo de vida para cada uno de nosotros en la persona de Cristo. Así, Señor, de que te damos gracias por la bendición de estos elementos. En Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue arrestado, tomó el pan y después de haber dado gracias a Dios, lo partió y les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo entregado por vosotros. Todas las veces que comiereis de él, hacedlo en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, el Señor tomó la copa y les dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto sellado de mi sangre. Toda vez que la bebieres, hacedlo en memoria de mí. Todas las veces que comieres de este pan o bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciamos hasta que Él venga. Estos son los regalos de Dios para el pueblo de Dios. Tomemos de ellos en acción de gracias, con la plenitud que nos da el Espíritu del Señor, de saber de que somos pueblo del Señor por su misericordia, por su gracia. Amén. Si usted me está acompañando en su casa con elementos como el pan o el fruto de la vid, yo le invito para que tome en estos momentos un pedazo del pan. Damos gracias a Dios por él y tome a sí mismo de la copa. En el nombre del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este santo misterio en el que tú mismo te has dado por nosotros. Te rogamos, Señor, que podamos ir al mundo y fortalecidos por tu Santo Espíritu, nos demos nosotros mismos a otros en tu nombre. Deja que tus siervos vayan en paz, Señor, pues tu palabra ha sido cumplida. Nuestros ojos han visto tu salvación, la cual tú has preparado a los ojos de cada persona. Una luz para revelarse a las naciones y para la gloria de tu pueblo, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Con los dones del altar
Recibamos la bendición. Que el Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Santo Espíritu de poder nos ayuden siempre y nos recuerden que nosotros somos frutos de la nueva Pascua en Jesucristo. Que lo recordemos para vivir por ello. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima ocasión, y que el Señor les dé una semana y un tiempo bien bendecido. En Cristo Jesús.